Proyecto Daniel nace de la necesidad de un adolescente, de mi hijo Daniel, quien fue diagnosticado con cáncer de hueso a los 15 años. Era un joven muy saludable, sin embargo a esa edad tuvo ese diagnóstico, el cual también nos sorprendió que el Hospital de Niños no recibía niños mayores de 12 años 9 meses. A raíz de eso fue recibido como una excepción en el Hospital Nacional de Niños, donde tuvo un trato excepcional. Sin embargo, ahí nace el sueño de Daniel de decir, no es justo que el resto de los adolescentes no tengan el mismo privilegio que yo estoy teniendo, y decide que él va a ser un hospital para adolescentes. Daniel muere a los 19 años, pero nos deja ese sueño de hacer algo por el adolescente enfermo de Costa Rica y sobre todo por los jóvenes con cáncer. Y es así como nace Proyecto Daniel en el 2010, con el fin de que los jóvenes con cáncer puedan seguir sonriéndole a la vida, vivir su enfermedad con esperanza y sobre todo con esa gana de luchar por vivir. Esto, lo que estamos viviendo ahora, era la misión de él. Me gusta pensar que de alguna manera él sabía que esa era su misión, como que él siempre, yo he visto entrevistas de él y todo, y siempre estaba con su sonrisa. A pesar de todo, él estaba con su sonrisa. Pienso que dejó un gran legado, pero sin embargo, sé que él ahorita está orgulloso de todo lo que estamos haciendo aquí. También ha ayudado a muchas personas, y que eso tiene un valor que no se puede cuantificar, digamos. Gracias a él llegamos a conocer a su familia y muchas personas más. Dani tenía lo mismo que yo tengo, uno de estos sarcomas de células pequeñas, y él luchó hasta el final. Bienvenidos a Hablemos de Enfermería, voz oficial del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Esta tarde tenemos preparados para ustedes una edición muy especial porque les vamos a hablar sobre Proyecto Daniel, una asociación y una entidad que es sin fines de lucro que fue fundada en mayo de 2010 y es dedicado a ayudar a jóvenes entre 13 y 25 años de edad con cáncer o que padecen de enfermedades crónicas. Proyecto Daniel en 2019 fue catalogado o declarado de interés público en nuestro país. Ha ayudado a la fecha a más de 3.000 jóvenes costarricenses y a sus familias a salir adelante a través de programas de educación, campañas de salud, charlas motivacionales, entre muchas otras más. Como lo pudimos ver al inicio, tuvimos una intervención de la presidenta y fundadora Ligia Bobadilla, quien es la persona encargada de este proyecto y que hoy también nos va a acompañar en una amena entrevista en nuestro programa. Doña Ligia, bienvenida a Hablemos de Enfermería. Es un grato placer por primera vez hablar en nuestro espacio de este proyecto que, bueno, como dije, se fundó desde 2010, pero que ahorita en mayo pasado ya cumplieron 12 años de ayudar a la población nacional y a los jóvenes con cáncer en tratamiento y a las personas con enfermedades crónicas. Bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias, Priscila. Un placer estar compartiendo con ustedes hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, precisamente como pueden ver, estamos en un lugar precioso porque ustedes están llevando en esta tarde una charla, ¿verdad?, con varias madres que son, bueno, madres o cuidadoras de pacientes con cáncer. Doña Ligia, primero que todo, coméntenos en qué consiste Proyecto Daniel. ¿Cuáles son esos objetivos que tienen ustedes como asociación? Nuestro objetivo principal fue siempre hacer visual a la población adolescente con cáncer. Era una población que era completamente invisible y a raíz de una experiencia personal nos dimos cuenta de eso. Mi hijo Daniel tuvo cáncer a los 15 años y nos dimos cuenta de la realidad de que tenía que ser tratado como adulto a pesar de ser menor de edad. El adolescente es una edad difícil y a esto se le suma un cáncer, entonces todavía se convierte más difícil. Daniel tuvo el sueño de que él iba a hacer un hospital para precisamente la edad adolescente. Sin embargo, Dios tuvo otro plan y Daniel muere a los 19 años, pero nos deja su sueño, que lo hemos convertido en su legado, en ayudar precisamente a que estos jóvenes, primero que todo, sean visibles sus necesidades. Las necesidades de ellos son muy diferentes a las de un niño o a las de un adulto. Igual las necesidades que tienen sus familiares. Cuando se enferma alguien con cáncer, no es solo el paciente, es toda la familia la que se ve afectada. Y para nosotros es muy importante que estos jóvenes, a pesar de tener cáncer, que la enfermedad no les robe su juventud y que ellos sigan queriendo luchar por la vida. Pues mucho hemos escuchado de este proyecto en medios de comunicación, o sea, es un proyecto ya posicionado y como bien lo dice su eslogan, ayudando a sonreír. Usted nos menciona que Daniel era una persona convencida y muy entregada al público joven, ¿verdad? Ayudarlo a través de un sueño que al fin y al cabo usted lo plasma desde 2010. ¿Hasta dónde has llegado la evolución de este proyecto, doña Ligia? Porque sabemos que son muchas las personas que lo integran, incluso rige a través de una junta directiva, pero ¿cuánto es la población que ustedes ayudan a través de este proyecto como tal? Según las estadísticas del Ministerio de Salud, anualmente en Costa Rica se diagnostican 265 casos de jóvenes con cáncer entre los 13 y los 25 años. Cuando se compara con la población adulta con cáncer, es muy poca, ¿verdad? Sin embargo, es una población que tiene necesidades grandísimas, que necesita ser tratado de una forma diferente. Como lo dije anteriormente, el mero hecho de ser adolescente es difícil y a eso se le agrega tener cáncer, lo hace todavía más difícil. Es esa edad que uno se quiere ver lindísimo, se les cae el pelo, tus amigos están en una fiesta, vos estás en un hospital. Entonces ellos necesitan ser parte de lo que es Proyecto Daniel, una familia que entre todos nos entendemos y nos cuidamos. El cuidar al cuidador es importante y eso es lo que tenemos precisamente hoy, un taller para cuidadores. Normalmente los cuidadores son las mamás y necesitan ese apoyo porque muchas veces quieren gritar, quieren llorar y no lo pueden hacer en su casa delante de sus hijos. El que ellas tengan un espacio donde se conozcan, donde tengan herramientas que las ayude a salir adelante es muy importante. Si el cuidador no se cuida, jamás puede cuidar a alguien que está enfermo. Precisamente también hemos visto que ustedes, gracias al apoyo de muchas marcas y también de
centros o establecimientos de salud a nivel gubernamental han podido establecer lo que son los salones naranja. Estos salones prácticamente están en este momento en San Juan de Dios, en el Hospital México y en el Calderón Guardia. Cuéntenos cómo inicia este proyecto que tiene también el proyecto Daniel, ¿verdad?, en los hospitales, y cuáles son los acondicionamientos, recursos tecnológicos con los que cuentan los jóvenes. Pero también cabe destacar, doña Ligia, que a través de la pandemia, lamentablemente, pues esto cambió. Ha quedado un poco paralizado, ¿verdad? Sí. Sin embargo, coméntenos sobre esa iniciativa como tal. Como te dije, el sueño de Daniel fue siempre querer hacer un hospital para adolescentes. No podíamos hacer un hospital para adolescentes sin hacer visible la población que lo necesitaba. Nosotros empezamos en el 2010 y sinceramente somos una organización súper bendecida por Dios. Llegamos a conocer al doctor Vargas Chacón en el Hospital San Juan de Dios. Le hablamos sobre el problema del adolescente que veíamos nosotros y el doctor nos dijo, tienen toda la razón, hemos dejado abandonada a la población adolescente. Cuando le hablamos de que queríamos hacer el hospital, él nos dijo, empecemos por los cuartos. Y nos dieron 2 espacios pequeños en el Hospital San Juan de Dios, que fue el primer oasis para los jóvenes con cáncer en Costa Rica. Y Costa Rica pasó de tener 0 camas a tener 5 camas para adolescentes con cáncer. El plan piloto que empezamos fue tan positivo. Se vio cómo los jóvenes empezaron a vivir su enfermedad de una forma diferente, a sonreír, incluso a no quererse ir del hospital porque se sentían muy a gusto. Y después logramos en el 2012 hacer lo mismo en el Hospital México. Ahí se agregaron 8 cuartos más. Y finalmente en el Hospital Calderón Guardia, se agregaron 2 más. Entonces Costa Rica pasó a tener 0 camas para adolescentes con cáncer, ahora hay 17. Y como lo dices, obviamente la pandemia nos cambió todo, ¿verdad? Y para los jóvenes, estar en un cuarto de Proyecto Daniel hace un cambio muy grande en sus vidas. Muchas veces te dicen, ay no, si no voy al Proyecto Daniel, yo no quiero estar en el hospital, ¿verdad? Y uno entiende que para ellos estar ahí es tener más comodidad. Ahora, bendito Dios, ya hay camas eléctricas en todos los hospitales, pero cuando nosotros empezamos, no. Yo con Daniel viví muchas cirugías y vi la importancia que tenía una cama eléctrica. Entonces, los salones de Proyecto Daniel, desde su inicio, Proyecto Daniel se encargó que tuvieran esas camas eléctricas. Los espacios son espacios muy diferentes, donde incluso para el personal médico que entra, lo ve tan diferente que el ambiente los hace darse cuenta que los chicos son diferentes y a tratarlos de una forma diferente. Cuando yo empecé con el proyecto, conocí una niña y ella me decía, aquí me dicen señora y yo tengo 14 años. Entonces, el ambiente es importante, el que sobre todo, como digo yo, enfermería es el que pasa más tiempo con el paciente. Claro. El que tengan un trato diferenciado para ellos, para los jóvenes enfermos, es de agradecer, ¿verdad? El que los enfermeros los traten bien, los papás. Y yo entiendo que nosotros los papás somos los más difíciles, porque para enfermería o para el hospital es un paciente más, para nosotros son nuestros tesoros. Y yo creo que la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe si va a pasar una situación de esas. Yo les podría decir que yo tengo 3 hijos y de mis 3 hijos Daniel era el más grande, el más saludable y fue el que tuvo cáncer. Entonces uno nunca sabe qué puede pasar y por eso es tan importante el buen trato para el paciente, aún para los papás, aunque seamos necios, y que enfermería entienda
son los hijos. Y yo creo que cualquier persona, enfermeros, doctores, quisieran que si sus hijos se enferman, sean tratados con el mayor respeto, el mayor amor y el mejor cuidado. Claro que sí. Bueno, usted es el fiel ejemplo de esto y me encanta que en este momento hagamos ese paréntesis porque si bien es cierto, enfermería siempre ha sido ese nexo entre el paciente y el familiar, ha sido ese acompañamiento, ese humanismo, esa dosis de calidez que muchas veces se necesita en momentos cuando se atraviesan esto. Decíamos fuera de cámaras que a veces uno tiene que... y las personas que tienen pues que pasar esta situación porque así Dios lo quiso o porque así la vida lo quiso, pues tienen que aferrarse a un profesional, a esa mano amiga, ¿verdad? Pero más allá de eso, somos humanos todos, somos personas con sentimientos y que necesitamos esa fortaleza, ¿verdad? En ese momento. A criterio muy personal, ¿cuál es el rol que ha tenido enfermería a lo largo de todos estos años de Proyecto Daniel? ¿Cómo se involucra? Porque entiendo que también enfermería y en sí otros profesionales de la salud también impulsan y promueven dentro de los mismos hospitales, dentro de los salones naranja, por ejemplo, cuando hay nuevos casos, entonces ahí los informan, ¿verdad? Por ejemplo, que existe un proyecto que los acoge a través de todo su tratamiento o proceso. Así que coméntenos cuál ha sido ese nexo que han tenido con enfermería. Nosotros hemos tenido un nexo muy importante con enfermería y nosotros entendemos perfectamente bien que los espacios de Proyecto Daniel son muy pequeños y que si no hay pacientes, porque en realidad esto es un sub y baja, a veces no hay pacientes y de un momento a otro vienen un montón. Que si las camas, y yo entiendo que una cama en un hospital es oro, si alguien más la necesita, pues no importa que sea un adulto, ¿verdad? Y obviamente cualquier paciente quiere estar en Proyecto Daniel, pero la ayuda más grande que ellos nos pueden dar es que si llega un joven, poder hacer ese cambio de cuarto, ¿verdad?, al adulto y poner al joven en ese lugar como parte de su comprensión para lo que fue hecho Proyecto Daniel y sabiendo que para los jóvenes es importante ese espacio donde pueda compartir con otros jóvenes. Yo siento que un hospital tiene que ser un lugar lleno de vida, donde la gente de verdad quiera luchar por vivir. No queremos que se depriman y conocemos que los medicamentos contra el cáncer son medicamentos sumamente caros. Pero si la persona no quiere vivir, de nada sirve. Entonces, el que enfermería los acompañe, esa parte humana de enfermería, es sumamente importante. El que si el paciente tiene alguna necesidad, si a nosotros nos lo comunican, nosotros tratamos de hacer algo. Incluso en épocas de no pandemia, ¿verdad?, nos permitían, si algún chiquillo cumplía años, llevarle un quequito, hacerle un día diferente. Y hemos tenido cómplices con enfermería que también ellos se han puesto la camiseta y quieren hacer sonreír a ese joven. Muchas veces se dan cuenta tal vez más rápido de la realidad que tiene ese paciente, que tal vez uno como papá, yo siempre digo que uno ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Y tal vez tener la realidad ahí, pero no la estás viendo. Entonces tal vez enfermería sí se da cuenta y quiere hacer algo especial por ese joven. ¿Qué cumpleaños? Traerle un cupcake, un cariñito, feliz cumpleaños, un abracito. Todas esas cosas cambian el día de la rutina de un paciente y de un acompañante en un hospital. Hay algo que me llamó la atención porque ustedes han sido un proyecto que, como hemos visto, ha evolucionado y para ustedes no ha sido suficiente con los objetivos que tenían tal vez al inicio, ¿verdad? Sino que también han escuchado las necesidades de las personas que integran este proyecto. Un ejemplo es la educación. Entiendo que aproximadamente un 70% de la población de ustedes es de bajos recursos, ¿verdad? Entonces, Proyecto Daniel ahora les está impulsando a llevarles educación
y incluso me comentaban que hay una joven que, por ejemplo, no ha sacado bachillerato, entonces le están brindando todas las herramientas para impulsarlos, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Para Angélica? nosotros, uno de nuestros pilares principales es la educación. Y la educación es todo, ¿verdad? Incluso uno sabe que los pacientes ni siquiera saben tomarse la temperatura, cuando en el caso de cáncer es algo tan importante saber si tienen fiebre o no. Entonces, empezar desde cosas muy pequeñas, ¿verdad? Como decirle a los papás, o tal vez no decírselos porque enfermería lo hace, pero recalcarlo. Si su hijo tiene fiebre después de una quimio, usted no le da una aspirina, un acetaminofén, llévelo al hospital, ¿verdad? Ayudar a recalcar esas cosas importantes. Pero en la parte de estudios, muchos de nuestros chicos, al tener cáncer, no siguen con sus estudios. O los colegios les dicen, su salud es más importante, regrese cuando esté bien. Y cuando ya ellos están bien, sus compañeros ya no están en el colegio. Entonces hemos visto mucho que estos jóvenes desiertan la parte estudiantil de educación, ¿verdad? Y nos hemos dado a la tarea de darles becas de inglés con el fin de que ellos puedan tener herramientas para tener mejores oportunidades de empleo. Igual estamos ahora con becas para bachillerato, ¿verdad? Y eso para nosotros no queremos que la persona, el paciente, sea un sobreviviente de cáncer únicamente. Queremos que también sea un triunfador ante la vida y que no se vuelva una carga para la sociedad. Así es. Bueno, nos encanta llevar todas estas noticias, esta información a toda la población nacional, porque la idea es también que muchos de ellos se interesen también formar parte, ¿por qué no?, de este proyecto. Bueno, ya para finalizar, hablábamos al inicio que Daniel tenía el sueño de realizar lo que era un centro, digamos, o un centro de salud, ¿verdad?, dedicado a jóvenes. Ahorita, en este momento, ¿hacia dónde se dirige Proyecto Daniel? ¿Cuál es ese horizonte y los futuros proyectos que vienen en camino, doña Ligia, para llevar a cabo todos estos sueños que plasmó Daniel en vida? Creo que ya nosotros hemos dado a conocer la importancia que tiene el que un adolescente, un adulto joven tenga un trato diferenciado. Obviamente soñamos con ese centro médico para esta población y también soñamos tener una casa, Proyecto Daniel, con el fin que cuando los pacientes vengan a San José a su tratamiento, tal vez llegan muy temprano, puedan llegar a la casa y tener diferentes actividades para ellos. Musicoterapia, arteterapia, actividades, o que la casa se vuelva un punto de encuentro para ellos y sus familias. Nosotros nos hemos enfocado en el paciente y en el cuidador, pero también existen hermanos, existen abuelitos. Como lo dije anteriormente, toda la familia llega a ser afectada con un diagnóstico de cáncer. Y cuando uno tiene un hijo que tiene cáncer, obviamente toda su energía va hacia él y se le olvida el resto de sus hijos. Entonces queremos también que este sea un encuentro para ellos, un lugar donde ellos puedan ir. La casa Proyecto Daniel está en manos de Dios. Yo creo mucho que el tiempo de Dios es perfecto y que se hará en el momento que Él lo quiera. Obviamente me encantaría una casa por la Sabana Norte, que esté en medio del San Juan de Dios y el Hospital México, ¿verdad? Pero Dios tiene el plan perfecto, entonces será en el momento que quiera. ¿Y actualmente tienen alguna falencia de recursos o de personal? También, como lo decía anteriormente, hay muchas personas que quizás se interesan en hacer voluntariado con ustedes. Entonces, tal vez coméntenos a dónde los pueden contactar y también, como digo, si tienen alguna falencia. Sí, nosotros tenemos suerte, tenemos jóvenes voluntarios, mayores de 18 años pero muy jóvenes, que obviamente con la pandemia todo ha cambiado, no hemos podido regresar a los hospitales desde marzo del 2020, estamos soñando en regresar
Esperamos poderlo hacer ya el próximo año si las cosas empiezan a mejorar. Obviamente para nosotros lo más importante es proteger y cuidar al paciente. Entonces esperaremos el momento adecuado para hacerlo. Pero sí te podría decir que hemos tenido campamentos Proyecto Daniel donde obviamente enfermería ha estado con nosotros y es súper importante que nos acompañe. Igual cuando tenemos actividades como Conectando Sonrisas, que es una conferencia para jóvenes con cáncer y sobrevivientes, que lo hacemos en el Hotel Corovici. Y siempre hay médicos, hay enfermeras, porque uno nunca sabe. Y el hospital nos chinea tanto que hasta nos da una habitación en caso de que algún chico se sienta mal. Entonces, para todas esas cosas grandes, sí es importante tener el recurso de enfermería, de médicos que nos acompañen a estas actividades y ojalá que no lleguen a trabajar y que disfruten y que compartan con los pacientes, pero muchas veces sí se requiere el apoyo de ellos. Para Proyecto Daniel, los pilares más importantes son la educación, la recreación y el acompañamiento. Precisamente, doña Ligia, me encantaría hacer aquí un alto en el camino porque vamos a irles a presentar un par de videos de Conectando Sonrisas y Campamento Aventura de Amigos. Esto tiene todo un trasfondo, pero primero vamos a ir a ver los videos, a que ustedes conozcan qué es, y luego regresamos para que usted nos comente cuáles eran esas aventuras de Daniel que más la marcaron a usted en vida. ¿Sabe? Continuamos. Bueno, doña Ligia,
Videos que nos dejaron totalmente sorprendidos de ver la adrenalina que viven estos chicos, ¿verdad? Por ejemplo, en los campamentos, donde son lugares fríos, donde se les olvidan todos sus problemas, van solos. Y bueno, eso es parte de lo que quizás Daniel, con su alma aventurera, ¿verdad? Y tan jovial, era lo que quería plasmar a través de Proyecto Daniel. Sí, para Daniel siempre vio la vida como una aventura, ¿Sí? ¿verdad? Incluso una vez que a mí se me descompuso el carro en medio de una rotonda y yo estaba frustrada, llamé a una grúa y cuando Daniel vio la grúa dijo, ¡qué aventura! Nos está jalando una grúa. Y uno dice, puña, sí, de verdad, disfrutémoslo. Entonces aprendes a ver la vida diferente. La vida es una aventura. ¿Cómo mantener la paciencia cuando vivimos en un mundo tan ajetreado, donde lamentablemente, doña Ligia, no valoramos el tiempo muchas veces con nuestras familias? Suena muy feo decirlo, pero a veces tienen que pasar este tipo de situaciones en nuestra familia para valorar nuestro tiempo. ¿Cuál es esa reflexión que usted nos puede regalar después de haber vivido con su hijo Daniel? Momentos tan tristes, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo dejaron esa satisfacción en usted de que hoy usted le regala a través de este proyecto muchas sonrisas, mucha alegría y esperanza a muchísimas familias. Creo que el amor es lo más importante y el valorar la familia. Esos momentos que tal vez si Daniel no hubiera estado enfermo, yo no lo hubiera podido pasar con él. Pasamos muchas horas juntos. Aprendí a tener mucha paciencia en el proceso de la enfermedad de Dani. Y yo creo que de verdad que uno tiene que sacarle lo mejor a cada minuto que vive. Tal vez no es el mejor momento, pero la vida es un sub y bajas. Como el día de hoy, empezamos con un día nublado, después se nos vino la lluvia, ahorita estamos con sol y tenemos que aprender a disfrutarlo lo mejor que se puede. Cada momento trae nuevas experiencias a la vida. Precisamente Daniel también era un gran amante a la música. Me llama la atención que, como pueden ver en el logo, su isotipo es una guitarra. Es una guitarra. Cuéntenos cómo eran sus sueños, cuáles eran los sueños de Daniel en cuanto a la música. Entiendo que tocaba varios instrumentos, ¿verdad? Sí, Daniel a los 4 años empezó clases de piano. Aprendió a leer música, aprendió a tocar piano. Cuando lo diagnosticaron, ese fue su escape, sentarse y tocar piano. Después aprendió solo a tocar guitarra y la música lo acompañó en el proceso. Dani tuvo la suerte de estar en el hospital de niños con una doctora maravillosa, la doctora Gamboa, y la doctora Gamboa dijo, aquí si Daniel quiere cantar, Daniel canta y nadie lo va a callar. Y créanme lo que Daniel se pasó cantándoles día y noche a las enfermeras. Incluso cuando Daniel terminó el tratamiento del hospital de niños me decía, ay, pobrecitas mami, las enfermeras ahora no tienen quien les cante. Claro, él dejó su esencia y su legado, que eso es lo más importante. Y saben que, doña Ligia, nos encantaría presentarles ahora a todos ustedes parte de los testimonios de muchas de las madres que hoy las vinieron a acompañar a esta actividad, porque al fin y al cabo, como usted dice, Proyecto Daniel no es solo para el paciente, es para la familia. Así que acompáñennos en este momento a conocer parte de estos testimonios y ya casi regresamos con Hablemos de Enfermería. Soy funcionaria del Hospital México, de la Dirección de Enfermería exactamente. Tengo una hija de 19 años que hace 2 años fue diagnosticada con una LLA. Ella siempre me decía que quería ser parte del Proyecto Daniel cuando llegaba a la oficina a recogerme, o que siempre quería ser parte del Proyecto Daniel, y yo le decía, un día te voy a llevar. Y fuimos parte del Proyecto Daniel de otra manera, ¿verdad? No como voluntaria, sino como paciente. Se han pasado momentos muy duros,
muy duros. O sea, es mi única hija. La amo como jamás he podido amar a alguien. Y creo que Proyecto Daniel nos ha ayudado mucho. Tienen su psicólogo, tienen sus ratitos amenos, comparten mucho con el paciente. Proyecto Daniel ha sido como nuestra mano derecha en el acompañamiento, en todo ese sub y baja. Ellos te hacen llamadas de vez en cuando, te preguntan cómo estás, nos dan ratitos recreativos, nos sacan del estrés de la enfermedad, nos sacan de ahí. Como le decía, soy parte de enfermería, sé todos los cuidados habidos y por haber que tienen que tener estos pacientes. Y ellos lo sacan de ese estrés, como les decía. Por ejemplo, a los chicos, ellos hacen campamentos, ellos dan becas de estudio. Mi hija, cuando fue diagnosticada, estaba en 5º año. Terminó el 5º año, gracias a Dios, y ellos le ofrecieron una beca de inglés para que no dejara el estudio ahí como que rezagado. Ya está en el 4º nivel, ya está en el último nivel, ya termina. A pesar de muchas malas noticias que nos daban los médicos, ¿verdad? Le ha ido súper bien. Así que para todas las personas que están atravesando por lo mismo, les recomiendo dejarse ayudar, acercarse a Proyecto Daniel, recibir las llamadas y permitirles entrar en sus hogares para sanar un poquito todas esas heridas que llevamos dentro. Toda mi vida siempre he jugado fútbol, ¿verdad? Entonces una rutina diaria mía siempre era como levantarme, desayunar, entrenar, trabajar y luego estudiar prácticamente todos los días. Y entonces empecé a sentir un dolor en el tobillo cuando me dijeron que tenía un tumor. Y en primera instancia fue un shock muy grande para mí, para mi familia. De vez en cuando uno sí siempre le llegan los pensamientos negativos, pero uno tiene que ignorarlos y ni siquiera decirlos ni pensar mucho, sino olvidarlos y pensar inmediatamente en otra cosa que sí le genere felicidad o algo más positivo. Todo empezó porque me caí en bici y 15 días después empezaron unos dolores en el hombro. Estuve 6 días inconsciente, o sea, no sabía, bueno, mi novia, mi mamá, mi abuelo, mi papá, bueno, mi familia en sí, me dice cosas que yo no me acuerdo. Nunca había estado en un hospital, era mi primera vez en un hospital internado y todo. Me daba miedo que me dijeran que tenía cáncer. Me daba mucho miedo. Cuando me internaron, yo no quería saber nada, no quería saber absolutamente nada. Ya digamos, en los 2 días que estuve en emergencias, ellos ya sabían que tenía una manchita en el sacro. Estaba, digamos, como que muy inconsciente. Pasaba más inconsciente y sufriendo por el dolor y llorando, lloraba mucho. Con Proyecto se encariña uno mucho con la gente, sí. Justamente ayer perdí a un amigo. Ya me dieron ganas de llorar. A él le pusieron una sobredosis de morfina y eso era lo que me ponían a mí. Y digamos, eso que sufrió él, que él no se acuerda, que fue un día que él no se acuerda. Antes, cuando estaba en los otros cuartos, pasaba mucho rato con señores y con amigos, digamos, con gente de mi edad. Y los señores me decían cosas así, me motivaban, pero no como la gente que está en los cuartos de Proyecto. Antes era igual, muy positivo, pero ahora soy más positivo y no quiero cambiar eso, porque digamos, con Proyecto Daniel he aprendido muchas cosas y apenas termine esto, quiero ser voluntario de Proyecto Daniel.
Todo empezó con un dolor punzante en la pierna. Sentía que me estaban como metiendo una aguja y destruían como parte del hueso. Y los doctores no veían bien, que algo no estaba bien ahí. Y entonces fue cuando en las placas más o menos vimos que estaba como el huesito quebrado. Nos dieron el diagnóstico, que era cáncer de hueso, que tenía que hacerme una amputación. Y ya empecé con el proceso de quimioterapia. En total fueron 12. Al poco tiempo conocí a los integrantes del proyecto Daniel. Y cada vez que ellos llegaban a la sala, entonces era muy diferente el ambiente, ya que ellos hacían sonreírme y todo lo demás. Y estar mezclada con gente mayor era súper diferente el ambiente y se veía personas que realmente estaban luchando por la vida. Y ya cambiarnos de cuarto fue demasiado el cambio, porque como le digo, era diferente de estar viendo personas sufrir, entonces cambiamos el cuarto y se notaba la alegría. No bajen los ánimos, que sigan adelante, que todo pasa en la vida es por algo y para mejorar y aprender a ser mejores. Bueno, mi nombre es Laura y soy la mamá de Esteban. Esteban tiene 21 años y hace 2 años fue diagnosticado con linfomas de Hodgkin. Fue una noticia tremendamente dolorosa como madre y para toda la familia, su padre, sus hermanos. En el 2019 él empezó, bueno, desde mucho antes empezó a bajar de peso, sentir mucho cansancio, sudoraciones, hicimos un ultrasonido y ahí el radiólogo nos pudo decir, bueno, corran porque Esteban podría estar presentando esto. Fuimos al hospital, al Calderón Guardia, y pues ahí se le empezó un proceso de quimioterapia ambulatoria. Desgraciadamente ese proceso no funcionó. Entonces se hizo otro proceso de quimioterapia ya con internamiento de 1 semana. Nosotros, bueno, ya nos internamos y llegamos y nos pusieron en una habitación hermosísima, lindísima, que no podíamos creer que era en el hospital, ¿verdad? Y eso nos sorprendió. Después nos explicaron que ese era un proyecto el proyecto Daniel, y porque no sabíamos, ¿verdad?, qué era, nos explicaron. De hecho que de ahí empezamos en comunicación con ellos y todo, pero de verdad que ante tanto dolor, cuando uno llega al hospital y bueno, no me quejo de la caja, es una bendición, pero estamos ahí todos juntos, todo lo que ellos con la quimio, los olores, todo lo que a ellos les molesta. Estar en una de las habitaciones del proyecto Daniel es la bendición más grande que pueden tener los chicos y nosotros como acompañantes, porque no es lo mismo dormir toda la noche, que la hemos pasado, porque a veces, ¿verdad?, en una silla, que estar en un silloncito reclinado y el espacio es como más individualizado. Entonces Proyecto Daniel es un acompañamiento, es una guía, es como un alivio, es una compañía, es un apoyo en un proceso tan difícil. Yo, claro que sí, yo les digo a esas acompañantes de los pacientitos o pacientitas que se informen, que lleguen, no sé, en el mismo hospital, ellos siempre tienen toda la información, que los busquen, que no se queden sin Proyecto Daniel, porque Proyecto Daniel es algo que uno cuando llega y está en la sala de un hospital y uno siente ese calor, todo lo que le dicen, todo ese apoyo, el colorido de las habitaciones, todo ese acompañamiento hace que este proceso sea más llevadero, nos da fuerzas. Es un acompañamiento. Proyecto Daniel es un acompañamiento, es motivación para seguir con este proceso tan difícil que es. Y continuamos aquí en Hablemos de Enfermería, muy bien acompañados con doña Ligia Bobadilla, presidenta y fundadora
de Proyecto Daniel. Y es que hablando de todo un poco, doña Ligia, nos contaron por ahí que ustedes estuvieron hace unos días en el centro de recreo del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, ubicado en Alajuela, porque fueron a realizar una sesión de fotos. Es decir, ustedes han hecho toda una alianza con el colegio, ¿verdad?, que hoy les tiende la mano para hacer sus actividades, pero también queremos que nos cuente qué alianzas han realizado también conjuntamente, o si hay que hacer un llamado a otras organizaciones, ¿verdad?, para que les colaboren a ustedes en todas estas organizaciones que realizan siempre a lo largo del año. Nos sentimos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ir a ese centro recreativo tan lindo donde tuvimos una sesión de fotos con los chicos. Para nosotros las fotos son muy importantes, no solo para nosotros, sino que también para los chicos, que no tienen pelo, pero se ven lindos, y es la idea que nosotros tratamos de transmitirles, que en realidad el pelo no es lo más importante, sino que son ellos como personas. Y pasamos un día maravilloso que espero que sea la primera de muchas actividades que logremos hacer en conjunto con el Colegio de Enfermería. Proyecto Daniel siempre se ha comportado exactamente como un adolescente. Somos muy activos, la pandemia nos paró un poco, sin embargo, seguimos haciendo cosas de forma virtual, ¿verdad? Y queremos ya empezar a hacer cosas presenciales, si Dios lo permite, porque para nuestros chicos eso es importante. Para nuestros pacientes, su vida se convierte alrededor de un hospital, no por trabajo, ¿verdad?, sino que por necesidad. Y para nosotros es importante que ellos puedan disfrutar la vida y tener esos espacios que otras empresas, otros colegios también nos brinden la oportunidad de ayudar a que ellos sigan sonriéndole a la vida a pesar de una enfermedad como el cáncer. Bueno, doña Ligia, y es que antes de finalizar con este programa queremos recalcar que, bueno, Daniel murió el 9 de julio de 2008, pero para ustedes esa fecha también es muy significativa porque a la vez fue cuando nació este proyecto. ¿Cuál es ese mensaje y ese legado que Proyecto Daniel quiere dejar por décadas para la juventud costarricense? Pues para nosotros es importante creer en los sueños y sobre todo celebrar la vida. Y esa fue la fecha que, a pesar de que Daniel murió el 9 de julio, es la fecha que nosotros escogimos como el día de Proyecto Daniel, donde celebramos la vida, donde hacemos fiesta en épocas no pandémicas, no de un día sino de 2 días. Llevamos música y alegría a los hospitales donde hay espacios Proyecto Daniel, y un día después hacemos una fiesta en otro lugar para que nuestros chicos también celebren la vida, disfruten. No podemos olvidar que ellos tienen cáncer, pero siguen siendo jóvenes y les sigue gustando lo mismo que a cualquier joven saludable. Bueno, nos dejamos esa moraleja de vida, de celebrar la vida, pese a cualquier adversidad. No perdamos la esperanza de que muchas veces el panorama pues mejora, ¿verdad? Y si no, celebremos esa vida, ese legado que nos dejan las personas que más amamos, ¿verdad?, en esta tierra. Así que, doña Ligia, muchísimas gracias. De parte del Colegio de Enfermeras es un gusto conocer a este tipo de iniciativas como es Proyecto Daniel. Y nos encanta saber que de parte de Enfermería, pues también le tienden la mano para seguir construyendo muchos sueños y llevando alegría. Muchísimas gracias, Priscila. Muchas gracias a vos y a todo el Colegio de Enfermería por brindarnos la mano, por ser esa mano amiga. Bueno, ¿le parece si ahora nos reintegramos a la actividad? Nosotros nos quedamos hasta acá y los esperamos la próxima semana con más de Hablemos de Enfermería. Hasta pronto.